Lucía Morales cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso del agotamiento en cada músculo de su cuerpo. Había terminado otro día interminable limpiando oficinas en el distrito financiero de Sevilla y sus manos agrietadas por los productos químicos le recordaban la dura realidad de su vida. A los 24 años había aprendido que los sueños eran un lujo que no podía permitirse. El edificio Andalucía Tower se alzaba como un gigante de cristal y acero contra el cielo dorado del atardecer. Sevillano. Lucía había trabajado hasta tarde limpiando las oficinas del último piso, donde los ejecutivos de traje caro tomaban decisiones que movían millones de euros, mientras ella, invisible para ellos, limpiaba las huellas de su éxito. Con su uniforme azul arrugado y su cabello castaño recogido en una coleta despeinada, Lucía empujó su carrito de limpieza hacia la salida de servicio. El supervisor Joaquín ya se había marchado, dejándola sola para terminar las tareas más pesadas. Era la rutina de siempre. Ella se quedaba hasta última hora porque necesitaba cada euro extra que le pagaran por las horas nocturnas. Mientras caminaba por el callejón trasero del edificio, algo brillante captó su atención en la zona de contenedores. Al principio pensó que era un trozo de vidrio reflejando las luces de la calle, pero algo la hizo detenerse. Se acercó con curiosidad y se agachó junto al contenedor de basura del piso ejecutivo. Allí, entre papeles arrugados y restos de una reunión corporativa, algo resplandecía con una intensidad que cortaba la penumbra del callejón. Lucía extendió la mano con cuidado y sus dedos tocaron algo frío y sólido. Cuando lo levantó hacia la luz, su corazón se detuvo. Era un anillo. Pero no cualquier anillo. El diamante central era enorme, rodeado de pequeñas piedras preciosas que formaban un diseño elaborado y elegante. Incluso sin conocimientos de joyería, Lucía sabía que tenía algo extraordinario entre sus manos. La pieza brillaba con una intensidad que parecía tener vida propia, capturando cada rayo de luz de las farolas cercanas. «Dios mío», murmuró, examinando el anillo más de cerca. En el interior de la banda de platino pudo distinguir una inscripción grabada: «Para Elena, mi amor eterno, D.M.». Lucía miró alrededor del callejón desierto, como si esperara que alguien apareciera buscando el anillo perdido. Pero solo había silencio y las sombras alargadas de la noche sevillana. Su mente empezó a procesar la situación. Alguien había tirado este anillo, o lo había perdido. Pero ¿quién tiraría algo tan valioso? Su primer instinto fue llevarlo inmediatamente a la oficina de seguridad del edificio, pero una voz en su cabeza la detuvo. ¿Qué pasaría si nadie lo reclamaba? ¿Y si el propietario ya se había marchado de la ciudad? ¿Y si este anillo podía cambiar su vida? Lucía pensó en su apartamento de una sola habitación en el barrio de Triana, donde vivía sola desde los 18 años. Pensó en las facturas que se acumulaban en su mesa de cocina, en el alquiler que cada mes era una lucha pagarlo, en los sueños de estudiar enfermería que había tenido que abandonar por falta de dinero. Este anillo podía ser la respuesta a todos sus problemas. Con manos temblorosas se guardó el anillo en el bolsillo de su uniforme. Terminaría su turno con normalidad, se iría a casa y mañana decidiría qué hacer. Nadie había visto nada. Nadie sabría que ella lo tenía. Pero mientras caminaba hacia la parada de autobús, el peso del anillo en su bolsillo parecía multiplicarse con cada paso. No era solo el peso físico, era el peso moral de lo que había hecho. Lucía sabía que había cruzado una línea, pero la desesperación económica había nublado su juicio ético. A las 6 de la mañana siguiente, a 12 kilómetros de donde Lucía acababa de despertar en su modesto apartamento, Diego Mendoza se encontraba en su ático de lujo en el corazón de Sevilla, viviendo el peor momento de sus últimos 3 años. Diego, de 35 años, era el CEO de Mendoza Holdings, un imperio empresarial que había heredado de su padre y que había multiplicado por 10 durante la última década. Su ático ocupaba los 2 últimos pisos de uno de los edificios más exclusivos de la ciudad, con vistas panorámicas a la Giralda y el río Guadalquivir. Pero toda su riqueza no significaba nada en este momento. Estaba de rodillas en su dormitorio, rebuscando desesperadamente entre cajones, armarios y cada superficie donde pudiera haber dejado el anillo de compromiso de Elena. Elena Castillo había sido el amor de su vida. Se habían conocido en la universidad, cuando él todavía era simplemente el hijo del empresario, no el magnate en que se había convertido. Elena era diferente a todas las mujeres que conocía. Brillante, independiente, con sueños de convertirse en pediatra. No le interesaba su dinero. De hecho, a veces parecía molesta por la atención que la riqueza de Diego atraía. Habían estado comprometidos durante 2 años, planeando una boda íntima en una hacienda de Córdoba. El anillo que Diego había escogido para ella era único.
diseñado especialmente por un joyero de Madrid. Había costado más de 200.000 euros, pero el precio no había sido lo importante. Lo importante era que fuera perfecto para Elena. Pero Elena nunca llegó a usarlo en su boda. 3 años atrás, un accidente de tráfico en la autopista A4 le había arrebatado la vida mientras volvía de una conferencia médica en Madrid. Diego había guardado el anillo desde entonces, incapaz de deshacerse de él, pero también incapaz de mirarlo sin sentir como si le arrancaran el corazón. Ayer por la noche, después de una junta particularmente estresante donde había tenido que tomar decisiones difíciles sobre despidos en una de sus empresas, había sacado el anillo. Era algo que hacía cuando necesitaba sentir la presencia de Elena, cuando necesitaba recordar que una vez había sido capaz de amar y ser amado por alguien que lo conocía realmente. Se había quedado dormido en el sofá de su despacho, y ahora el anillo había desaparecido. «Carmen», gritó a su asistenta personal, que había llegado temprano como siempre. Carmen llevaba trabajando para Diego desde antes de la muerte de Elena y era una de las pocas personas que entendía el significado emocional de ese anillo. «¿Qué sucede, señor Mendoza?», preguntó Carmen, apareciendo inmediatamente en la puerta del dormitorio. «El anillo de Elena. No lo encuentro por ninguna parte». El rostro de Carmen se descompuso. Ella también había querido a Elena como a una hija. «¿Está seguro de que lo dejó aquí anoche?» «Estaba en mi despacho. Me quedé dormido en el sofá después de la junta. Cuando desperté esta madrugada para venir a la cama ya no estaba». Carmen asintió con determinación. «Vamos a encontrarlo. Llamaré a todo el personal de limpieza. Revisaremos cada centímetro del despacho, del apartamento, del edificio si es necesario». Durante las siguientes horas, Diego y Carmen convirtieron el lujoso ático en zona de búsqueda. Movieron muebles, revisaron cada cajón, cada superficie, cada posible escondite. Diego llamó a la empresa de limpieza que se encargaba de su edificio, pero le dijeron que solo tenían una empleada asignada a su piso, una tal Lucía Morales, que había terminado su turno pasada la medianoche. «Quiero hablar con ella», le dijo. Diego al supervisor de la empresa de limpieza. «Señor Mendoza, le aseguro que nuestra empleada es de total confianza. Lleva 3 años trabajando para nosotros sin ningún incidente». «No la estoy acusando de nada», respondió Diego, aunque en el fondo una semilla de sospecha había comenzado a crecer. «Solo quiero saber si vio algo, si encontró algo mientras limpiaba». Pero cuando intentaron contactar a Lucía, descubrieron que había llamado esa mañana reportándose enferma. No respondía a su teléfono móvil. Diego sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. El anillo no era solo una joya valiosa, era lo único tangible que le quedaba de Elena. Era el símbolo de un amor que había sido real, puro, antes de que la tragedia se lo arrebatara. Sin ese anillo, sentía como si perdiera a Elena por segunda vez. «Carmen», dijo finalmente, «quiero que contrates a un investigador privado. Quiero que revisen las cámaras de seguridad del edificio, que rastreen todos los movimientos de anoche. Y quiero encontrar a esa empleada de limpieza. ¿Está seguro de eso, señor? Podría ser simplemente que el anillo se cayó en algún lugar que no hemos revisado todavía». Diego se quedó mirando por la ventana hacia el skyline de Sevilla. En algún lugar de esta ciudad estaba el anillo de Elena, y él lo recuperaría, sin importar lo que costara. «Hazlo, Carmen. Encuentra a Lucía Morales». 2 días después, Lucía caminaba nerviosamente por las estrechas calles del centro de Sevilla, el anillo guardado en una pequeña caja de cartón dentro de su bolso. Había pasado 48 horas agonizando sobre qué hacer. Su conciencia le decía que debía devolverlo, pero la realidad económica de su situación le gritaba que esta podría ser su única oportunidad de cambiar su vida. Había investigado en Internet y descubierto que un anillo similar podía valer entre 150.000 y 300.000 euros. Era más dinero del que había visto junto en toda su vida. Con esa cantidad podría pagar sus deudas, retomar sus estudios de enfermería, quizás incluso ayudar a su hermana menor, Pilar, que luchaba por mantener a sus 2 hijos pequeños después de que su marido las abandonara. Finalmente, había tomado la decisión. Iría a una joyería del centro histórico, lejos de su barrio donde la conocían, y preguntaría cuánto le darían por el anillo. No era técnicamente robo, se decía a sí misma. Lo había encontrado en la basura. Alguien lo había desechado. La joyería Oro y Platino estaba ubicada en una esquina de la calle Sierpes, una de las calles comerciales más elegantes de Sevilla. El establecimiento tenía una fachada tradicional con vitrinas llenas de joyas que brillaban bajo luces cuidadosamente dispuestas. Lucía respiró profundo antes de empujar la puerta de cristal. El interior era todo elegancia, paredes de mármol crema, vitrinas iluminadas con terciopelo negro y un ambiente que inmediatamente
La hizo sentir fuera de lugar con su vestido de algodón barato y sus zapatos desgastados. «Buenos días. ¿En qué puedo ayudarle?», preguntó amablemente un hombre mayor detrás del mostrador principal. Era el señor Herrera, el propietario, según indicaba una pequeña placa dorada. «Buenos días», respondió Lucía, su voz apenas un susurro. Tengo algo que me gustaría que evaluara». Con manos temblorosas sacó la pequeña caja de su bolso y la colocó sobre el mostrador. El señor Herrera abrió la caja y sus ojos se agrandaron inmediatamente. «Dios mío», murmuró, tomando el anillo con unas pinzas especiales. Esto es extraordinario». Examinó la pieza bajo una lupa, girándola para capturar la luz desde diferentes ángulos. El diamante central debe ser de al menos 5 quilates y la claridad es excepcional. El diseño, nunca había visto algo así. Lucía sintió como si su corazón fuera a salirse de su pecho. ¿Cuánto cree que podría valer? Antes de que el señor Herrera pudiera responder, la campanilla de la puerta sonó y un hombre entró a la joyería. Lucía no se molestó en girarse. Estaba demasiado concentrada en la respuesta del joyero. «Pues mire, señorita, esto no es cualquier anillo. Por el diseño y la calidad, yo diría que estamos hablando de al menos 200.000 euros, posiblemente más si encuentra el comprador correcto». Fue entonces cuando Lucía escuchó un grito ahogado detrás de ella. «Ese es el anillo de Elena». Lucía se giró bruscamente y se encontró cara a cara con un hombre alto de cabello oscuro y ojos azules intensos, vestido con un traje que probablemente costaba más que todo su guardarropa junto. Su rostro mostraba una mezcla de alivio, ira y shock. «Disculpe, ¿conoce este anillo?», preguntó el señor Herrera, confundido por la situación. «Conozco ese anillo porque es mío», dijo Diego, avanzando hacia el mostrador. Sus ojos se clavaron en Lucía con una intensidad que la hizo retroceder, instintivamente. «Ese anillo pertenecía a mi prometida fallecida. Fue robado de mi apartamento hace 3 días. Yo no lo robé», tartamudeó Lucía, su rostro poniéndose pálido. «Lo encontré en la basura. Estaba en los contenedores del edificio donde trabajo limpiando». Diego la estudió de arriba abajo, tomando nota de su ropa simple, sus manos ásperas de trabajar, su nerviosismo evidente. «¿Usted es Lucía Morales?», la pregunta la tomó por sorpresa. «¿Cómo sabe mi nombre?». «Porque he estado buscándola durante 3 días. Usted fue la última persona en mi edificio la noche que desapareció el anillo». El señor Herrera intervino nerviosamente. «Señores, quizás deberíamos llamar a la policía para resolver esta situación». «Excelente idea», dijo Diego sacando su teléfono móvil. «Llamemos a la policía. Tengo cámaras de seguridad que muestran claramente que este anillo nunca salió de mi apartamento en la basura». Lucía sintió como si el mundo se desplomara a su alrededor. Las mentiras que se había estado diciendo a sí misma durante 3 días se desvanecieron en un instante. Ella sabía que había encontrado el anillo cerca de los contenedores, pero no exactamente dentro de ellos. Y ahora este hombre, obviamente rico y poderoso, estaba diciéndole al mundo que era una ladrona. «Por favor», susurró, «déjeme explicar». Pero Diego ya estaba marcando el número de la policía, su rostro una máscara de determinación fría. Para él, la ecuación era simple. Una empleada de limpieza pobre había robado el bien más preciado que le quedaba de Elena, y ahora intentaba venderlo. La justicia sería rápida y definitiva. Lo que Diego no sabía era que en los próximos minutos su mundo se volvería mucho más complicado de lo que jamás había imaginado. 1 hora después, Lucía se encontraba sentada en una silla de plástico en la comisaría de policía del centro de Sevilla, todavía conmocionada por la velocidad con que su vida había cambiado. Diego estaba sentado al otro lado de la sala, de espera, hablando en voz baja con un inspector mientras ocasionalmente la miraba con una mezcla de disgusto e impaciencia. El inspector García, un hombre de mediana edad con bigote gris y maneras calmadas, había escuchado ambas versiones de la historia. Diego había presentado su denuncia. El anillo había sido robado de su apartamento por la empleada de limpieza. Lucía mantenía su versión. Había encontrado el anillo cerca de los contenedores de basura del edificio. «Señorita Morales», dijo el inspector García acercándose a ella con una carpeta en la mano. «He revisado las cámaras de seguridad del edificio Andalucía Tower». Lucía sintió como si su corazón se detuviera. «¿Y?» «Las cámaras muestran que usted terminó su turno de limpieza a las 12:43 de la madrugada. A las 12:51 se la ve en el callejón trasero agachándose junto a los contenedores.
A las 12:53 sale del callejón y camina hacia la parada de autobús. Eso confirma mi historia, dijo Lucía con desesperación. Encontré el anillo allí. Él, policiento, inspector García, asintió. También he revisado las cámaras interiores del edificio, específicamente las del piso donde está el apartamento del señor Mendoza. Diego se acercó expectante. Señor Mendoza, las cámaras muestran que la señorita Morales nunca entró a su apartamento esa noche. De hecho, nunca salió del área de oficinas del piso 20. Su apartamento está en los pisos 35 y 36. Diego frunció el ceño. Eso no puede ser correcto. ¿Cómo llegó el anillo a los contenedores entonces? Esa es una pregunta muy interesante, dijo el inspector García. He hablado con el personal de limpieza de los pisos superiores. Al parecer, hay un conducto de CE, basura que conecta todos los pisos del edificio. Los desperdicios de su piso van directamente al sistema de contenedores del callejón trasero. El rostro de Diego se transformó lentamente mientras procesaba esta información. ¿Está diciendo que? Estoy diciendo que es posible que el anillo cayera accidentalmente en la basura de su apartamento y que terminara en los contenedores donde la señorita Morales lo encontró. Lucía sintió una mezcla de alivio y vindicación, pero también una ira creciente hacia el hombre que había estado tan dispuesto a arruinar su vida basándose en suposiciones. ¿Recuerda específicamente dónde estaba la última vez que vio el anillo?, le preguntó el inspector a Diego. Diego cerró los ojos tratando de recordar. Estaba en mi despacho. Había tenido una junta muy difícil. Saqué el anillo de la caja fuerte donde lo guardo. Siempre lo hago cuando estoy estresado. Me recuerda a Elena. Y después me quedé dormido en el sofá. Cuando desperté a las 5 de la mañana ya no estaba allí. El inspector García asintió. Hablé con Carmen, su asistenta. Ella me dijo que esa noche había estado trabajando muy tarde preparando documentos para la junta. Dijo que vio muchos papeles esparcidos por su despacho y que usted parecía muy alterado. La realización golpeó a Diego como un rayo. En su estado de agitación después de la junta, donde había tenido que autorizar despidos que afectarían a cientos de familias, había estado moviendo papeles nerviosamente. Era posible, muy posible, que el anillo hubiera caído entre los documentos que Carmen había recogido y tirado a la basura. «Oh, Dios mío», murmuró Diego llevándose las manos a la cabeza. Yo tiré el anillo a la basura sin darme cuenta». Se giró hacia Lucía, que lo miraba con una mezcla de hurt y satisfacción por haber sido vindicated. «Señorita Morales, lo siento mucho. Me precipité en mis conclusiones». «Se precipitó», replicó Lucía poniéndose de pie. «Usted me acusó de ser una ladrona. Me trajo aquí esposada. Me hizo sentir como una criminal delante de toda esa gente en la joyería». Diego se sintió abrumado por la vergüenza. Durante 3 días había estado obsesionado con la idea de que alguien le había robado el último recuerdo físico de Elena y había estado tan cegado por el dolor que había arruinado la vida de una mujer inocente. «Tiene razón, no hay excusa para mi comportamiento. Permítame compensarla de alguna manera». «No quiero su dinero», dijo Lucía con firmeza. «Solo quiero que me devuelvan mi dignidad». El inspector García intervino. «Bien, parece que hemos aclarado la situación. Señor Mendoza, ¿quiere retirar los cargos?». «Por supuesto». «Inmediatamente». «Señorita Morales, el anillo le será devuelto al señor Mendoza, ya que legalmente le pertenece. Pero no habrá cargos contra usted». Lucía asintió sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Por un momento había creído que ese anillo podría cambiar su vida. Ahora volvía a su realidad de facturas sin pagar y sueños diferidos, mientras recogía su bolso para marcharse. Diego se acercó a ella. «Señorita Morales, por favor. Sé que he cometido un error terrible. Al menos permítame pagarle un taxi a casa». Lucía lo miró fijamente. «¿Sabe qué es lo más triste de todo esto? Señor Mendoza, durante 3 días ese anillo me hizo soñar. Me hizo pensar que por una vez en mi vida tendría suficiente dinero para no preocuparme por el alquiler del próximo mes, para poder estudiar, para ayudar a mi hermana con sus hijos». Sus palabras golpearon a Diego más fuerte que cualquier acusación. «¿Estudiar qué?». «Enfermería. Siempre quise ser enfermera, pero cuando mis padres murieron tuve que empezar a trabajar para sobrevivir. Llevo 6 años limpiando oficinas, soñando con poder retomar mis estudios algún día». Diego sintió como si algo se rompiera en su interior. Esta mujer, a quien había estado dispuesto a destruir por su propia paranoia, había encontrado por accidente su posesión más preciada y había soñado con usarla para construir una vida mejor, no para comprarse lujos o caprichos, sino para educarse y ayudar a otros.
Enfermería, repitió en voz baja. Elena estaba estudiando para ser pediatra cuando se detuvo abruptamente, unable to finish the sentence. Pero Lucía había captado the implication. El anillo era de ella, ¿verdad? De Elena. Diego asintió, unable to speak. Lamento su pérdida, dijo Lucía en voz baja, and for the first time since this whole ordeal began, her anger toward him began to soften. Debe haberla amado mucho. Con todo mi corazón, logró decir Diego. Por eso reaccioné tan mal cuando pensé que alguien me había robado el anillo. Es lo único que me queda de ella. Standing there in the sterile police station, both of them emotionally drained from the events of the past few days, something shifted between Diego and Lucia. The class differences, the accusations, the misunderstandings, all of it began to fade in the face of shared human understanding. Señorita Morales, dijo Diego finalmente. No puedo deshacer lo que pasó, pero puedo tratar de enmendarlo. Si realmente quiere estudiar enfermería, me gustaría ayudarla. Lucía lo miró con desconfianza. ¿Por qué haría eso? Porque Elena habría querido que lo hiciera. Porque usted merece tener la oportunidad de perseguir sus sueños. Y porque tal vez encontrar ese anillo no fue coincidencia. Tal vez era la manera del universo de traernos a los dos lo que necesitábamos. 3 meses después del incidente en la joyería, Lucía se encontraba sentada en un aula de la Universidad de Sevilla, tomando notes during her anatomy class. El uniforme azul de limpieza había sido reemplazado por jeans y una camiseta casual, y sus manos, que once were cracked from cleaning chemicals, now held textbooks instead of mops. True to his word, Diego había establecido una beca completa para que Lucía pudiera estudiar enfermería. But it hadn't been as simple as just writing a check. Lucía había insistido en que fuera un préstamo, not a gift, y que ella lo pagaría una vez que se graduara y encontrara trabajo. Diego había accedido, aunque privately había decidido que never would collect on that debt. What had started as guilt-driven compensation había slowly evolved into something more complex. During the process of arranging Lucia's education, they had gotten to know each other beyond the dramatic circumstances of their first meeting. Diego discovered that Lucia was brilliant, determined, yet genuinely caring about others. Lucia learned that beneath Diego's wealth and sometimes brusque exterior había un hombre who had been profoundly shaped by loss y who carried a deep sense of responsibility for others. They had begun meeting for coffee once a week, initially, to discuss Lucia's academic progress. Pero gradually their conversations had expanded to include their dreams, their fears, their perspectives on life. Diego found himself looking forward to these meetings más than any business appointment. Y Lucia discovered that Diego was far more complex than the stereotypical rich man she had initially thought him to be. On this particular afternoon, Lucia was rushing from class to her part-time job at a local clinic where she worked as a volunteer when her phone rang. It was Diego. Lucía, ¿tienes un momento? Hay algo que me gustaría discutir contigo. Claro, but I only have a few minutes. I'm heading to the clinic. Actually, that's related to what I wanted to talk about. ¿Podrías pasar por mi oficina después del work? Tengo una propuesta para ti. Lucía hesitated. Over the past 3 months, she had been careful to maintain independence. Accepting his help with her education was one thing, pero she didn't want to become dependent on his generosity. ¿Qué tipo de propuesta? Una opportunity that I think te interesaría. Related to healthcare. Intrigued despite her caution, Lucía agreed to meet him at his office that evening. Diego's office in the Andalusia Tower was exactly what Lucía had expected. Immense, luxuriously appointed, with floor-to-ceiling windows overlooking the city. But what surprised her were the details that revealed the man behind the businessman. Photos of what she assumed were family members. Books that clearly had been read rather than just displayed. Why, in a place of honor on his desk, a silver frame, containing a photo of a beautiful woman with kind eyes. Elena. Siéntate, por favor, said Diego, gesturing to the seating area rather than the formal chairs in front of his desk. ¿Quieres café? ¿Agua? Estoy bien, gracias. ¿Cuál es esta propuesta? Diego settled into the chair across from her, suddenly looking nervous. He estado trabajando con varios hospitales y clinics in the region, developing un programa de scholarship para estudiantes de medicina y enfermería, specifically para students from economically disadvantaged backgrounds who show exceptional promise. Lucía leaned forward, interested despite herself. The program would provide full scholarships, pero también practical experience through internships at some of the best medical facilities in Andalucía. Los estudiantes would work in these facilities during their studies, gaining real-world experience while also receiving financial support. Suena increíble, said Lucía carefully. ¿Pero qué tiene esto que ver conmigo?
Quiero que seas la first recipient of the Elena Castillo Memorial Scholarship. The name hit Lucia like a physical blow. She looked toward the photo on Diego's desk, understanding suddenly dawning. Named after your fiancé. Diego nodded, his voice growing softer. Elena always wanted to work with underserved populations. She believed that healthcare should be accessible to everyone, regardless of their economic status. This scholarship program es mi manera de honoring her memory while also helping people como to achieve their dreams. Lucia was quiet for a long moment, processing the magnitude of what Diego was offering. ¿Por qué yo? Seguramente hay otros estudiantes more deserving, with better grades. Tus grades are excellent, Diego interrupted. But más importantly, you have something que cannot be taught. Genuine compassion y the drive to overcome obstacles. Elena would have liked you, Lucia. You remind me of her in many ways. The comparison should have made Lucia uncomfortable, pero instead it felt like a compliment of the highest order. What would this scholarship involve exactly? Full tuition, of course. A living stipend so que no tengas que work other jobs while studying. Y most importantly, guaranteed internships at Hospital Universitario Virgen Macarena y several private clinics. Upon graduation, you would have your choice of job offers. It was everything Lucia had ever dreamed of y more. But she also knew que accepting it would tie her even more closely to Diego, y she wasn't sure how she felt about that. Necesito tiempo para pensarlo, she said finally. Por supuesto. But Lucia... Diego paused, seeming to struggle with his words. I want you to know que this isn't about guilt anymore. Over these past 3 months, getting to know you, you've become important to me. No solo como the person who found Elena's ring, sino como yourself. Como Lucia. Their eyes met y held. For a moment the air in the luxurious office felt charged with possibilities neither of them had expected. Diego, Lucia began, but found herself unable to finish the sentence. The weight of what he had just confessed hung between them like a bridge neither was quite ready to cross. Sé que esto es complicado, Diego continued, standing up and walking to the window. Sé que our circumstances fueron unusual y que hay diferencias between us que some people would consider insurmountable. But estos past 3 months han sido los más meaningful de mi vida since Elena died. Lucia watched him stare out at the twinkling lights of Sevilla. Diego, I'm grateful for everything you've done for me. Truly. But I need to be honest with you about something. He turned back to face her, apprehension in his eyes. When I first found that ring, I spent 3 days planning to sell it. 3 days convincing myself that I deserved it, that finding it gave me the right to change my life with it. I wasn't planning to return it. Diego was quiet, processing her confession. I tell you this porque if there's going to be anything between us beyond scholarship and professional arrangements, it has to be built on truth. You need to know that I'm not perfect. Que I was desperate enough to consider keeping something que didn't belong to me. ¿Y qué te hizo change your mind? About selling it, I mean. Lucia smiled sadly. Guilt. And the inscription inside, Para Elena, mi amor eterno. Even in my desperation, I couldn't bring myself to sell someone's eternal love. Diego crossed the room and sat down next to her, closer than before. Lucia, desperation makes us all consider things we wouldn't normally do. The fact that you ultimately couldn't go through with it tells me everything I need to know about who you really are. But what about Elena? Lucia asked quietly. She was obviously the love of your life. How can you say que these past 3 months han sido meaningful when you're still mourning her? Diego was quiet for a long time before answering. Elena will always be part of me. She was my first love, and losing her nearly destroyed me. For 3 years, I believed that part of my life was over forever. He reached into his jacket, he pulled out a small velvet box. The ring box Lucia remembered from the police station. But meeting you, getting to know you, it's shown me that it's possible to honor Elena's memory while still being open to new love. Elena would want me to be happy, Lucia. She would want me to live fully, not just exist. Lucia stared at the box in his hands. What are you saying? I'm saying que I'm falling in love with you. I know it's complicated. I know our beginning was unconventional, but I can't ignore what I feel. Before Lucia could respond, Diego opened the box. Inside wasn't Elena's engagement ring, but a different ring. Simpler, more modern, but no less beautiful. This isn't Elena's ring, he said quickly, seeing her expression. Elena's ring will always be hers. This is for us. If you want there to be an us. Lucia felt tears building in her eyes. Diego, this is all happening so fast. 3
Months ago, I was cleaning your building, dreaming about a better life. Now you're offering me everything I've ever wanted. Education, career, why? Why love? Is that so bad? It's terrifying, she admitted. What if I can't live up to what you need? What if I disappoint you? What if people say I'm only with you for your money? Diego set the ring box aside. He took her hands in his. Lucia, look at me. In 3 months, you've never asked me for anything beyond what was necessary for your education. You've insisted on treating my help como a loan. You volunteer at a clinic in your free time instead of enjoying the social life most students have. Anyone who knows you would never question your motives. But I don't know how to be with someone like you, Lucia protested. Your world, it's so different from mine. Then we'll learn together. Lucia, I don't want to change you. I fell in love with Queen Yua, the woman who found a fortune in a ring but couldn't bring herself to sell it because of an inscription about eternal love. The woman who dreams of helping others even when she can barely help herself. Lucia looked down at their joined hands, his smooth and manicured, hers still bearing the faint marks of years of hard work. If we do this, she said slowly, we do it right. No shortcuts, no assumptions. We take time to really know each other, to navigate what it means to come from such different worlds. Absolutely, Diego agreed immediately. We go as slow as you need. The ring, the scholarship, everything can wait until you're ready. Lucia smiled through her tears. I didn't say I wasn't ready, Diego. I just said we need to be careful. She reached for the ring box, opening it again to study the beautiful solitaire inside. Tell me about this ring. Why did you choose it? Because it represents something new, Diego said. Elena's ring was ornate, traditional, perfect for the love we had then. This ring is simpler, more modern. It represents the love I want to build with you, based on who we are now, not on who we used to be. Lucia slipped the ring onto her finger. It fit perfectly. How did you know my size? Diego grinned. Carmen may have done some detective work during one of our coffee meetings. Lucia laughed despite her tears. So this was premeditated. Completely. I've been planning this conversation for weeks. They sat in comfortable silence for a moment, both adjusting to this new reality between them. So, Lucia said finally, tell me more about this Elena Castillo Memorial Scholarship. 1 year later, Lucia stood at the front of a lecture hall at the Hospital Universitario Virgen Macarena, addressing a group of first-year nursing students. She wore professional attire now, a crisp white coat over dress pants and comfortable shoes. But more importantly, she wore the confidence that came from knowing she belonged there. Patient advocacy, she told her students, isn't just about medical care. It's about seeing the whole person, understanding their circumstances, their fears, their hopes. Sometimes the most important thing we can do isn't administer medication. It's listen. In the back of the lecture hall, Diego watched with pride as Lucia commanded the attention of her students with the same natural compassion that had drawn him to her. She had graduated with honors and had immediately been offered a position at the hospital, where she was already making a difference in countless lives. The Elena Castillo Memorial Scholarship Program had grown beyond Diego's initial vision. They now supported 25 students from disadvantaged backgrounds, providing not just financial assistance but mentoring and guaranteed job placement. Lucia had become the program's director, using her own experience to guide other students through the challenges of transitioning from poverty to professional careers. After the lecture, Diego approached Lucia as her students filed out. Impressive as always, he said, kissing her cheek. Thank you. How was your meeting with the hospital? Bored? Productive. They've approved funding for the new pediatric wing. Construction begins next month. They walked together through the hospital corridors, both comfortable in this environment that had become central to their shared mission. Their relationship had developed slowly and carefully over the past year, built on mutual respect and genuine affection rather than the dramatic circumstances of their first meeting. I have something to show you, Diego said as they reached his car. A surprise? You know I don't like surprises, Lucia protested, though she was smiling. You're like this one. They drove through the familiar streets of Sevilla until Diego turned into a neighborhood Lucia didn't recognize, a newly developed area on the outskirts of the city. He stopped in front of a modern building with a sign that read Centro Médico, Elena Castillo. Lucia stared at the building in amazement. Diego, what is this? It's a community health center. Free medical care for low-income families, staffed primarily by scholarship recipients from our program. I wanted to show it to you before the official opening next week.
They walked through the bright, welcoming interior, examination rooms, equipped with the latest technology, a pharmacy that would provide medications at cost, educational spaces for community health programs. It's incredible, Lucia said, running her hand along the reception desk. Elena would have loved this. I hope so. But Lucia, there's something else. In the main corridor, Lucia noticed a plaque she hadn't seen before. It read, Centro Médico Elena Castillo, founded in memory of Elena Castillo, 1985-2020, and in honor of Lucia Morales Mendoza, whose vision made this dream a reality. Lucia stared at the plaque, focusing on one detail. Morales Mendoza? Diego dropped to one knee beside her, pulling out the same ring box from a year ago. Lucia Morales, will you marry me? Not because of how we met, not because of what we've built together professionally, but because I love you and want to spend my life with you. Through her tears, Lucia looked around at the medical center, a testament to Elena's memory and to the possibilities that emerged when two people from different worlds found common purpose. Yes, she said as Diego slipped the ring onto her finger for the second time. But we're keeping both our names. I want to honor where I came from even as we build something new together. Absolutely, Diego agreed, standing to embrace her. We'll honor the past while we build the future. As they stood in the medical center that would serve thousands of families, Lucia thought about the journey that had brought them to this moment. A lost ring, a misunderstanding, an accusation that could have destroyed her life. All of it had led to something beautiful and meaningful. Do you ever wonder, she asked Diego, what would have happened if I had never found that ring? Diego considered the question seriously. I think we would have found each other eventually. Maybe not the same way, maybe not as quickly, but I believe some connections are inevitable. Like Elena always said, some things are written in the stars. She said that? Lucia smiled. No, but it sounds like something she would have said, doesn't it? Diego laughed, the sound echoing through the empty corridors of their new beginning. It does. She would have liked that idea. That love finds a way, even when we think it's impossible. Outside, the Spanish sun was setting over Sevilla, casting golden light through the windows of the Centro Médico Elena Castillo. In a few months, this building would be filled with the sounds of healing. Children laughing after successful treatments, families receiving hope along with medical care, young doctors and nurses beginning their careers with a commitment to service. But tonight it held just two people who had found love in the most unexpected way, surrounded by the promise of all the lives they would touch together. Diego took Lucia's hand as they walked back toward their car. Ready to go home? More than ready, she replied, admiring the ring that caught the golden light. But Diego, yes? Next time you lose something valuable, maybe check the trash before calling the police. Diego burst into laughter. Deal. But for the record, I'm never losing you. As they drove back into the heart of Sevilla, the ring on Lucia's finger caught the light from the street lamps, sparkling like the stars that Elena had always believed wrote the stories of their lives. Some stories began with passion, others with friendship, but theirs had begun with a misunderstanding that revealed the deepest truth of all, that love, real love, always finds a way to shine through, even in the most unlikely circumstances. And, in the years to come, as they work side by side to bring healthcare and hope to their community, as they raise their own children to understand the value of service and compassion, they would often tell the story of how they met. It would become legend in their family. The tale of the poor girl who found a billionaire's heart along with his ring, and the man who learned that the greatest treasures in life can't be bought or stolen, only discovered when we're brave enough to trust in love again. The ring that had once represented Diego's past became the symbol of their future, proof that sometimes what we think we've lost forever is simply waiting for the right moment, the right person, the right circumstances, to return to us transformed and more beautiful than ever before. Fin.